¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Hola Beca. a todos. Beca, pues caminando por el sur de la ciudad, usted ya debe haber identificado que nos encontramos en Tlalpan, en el corazón de Tlalpan. Vamos a iniciar una serie de recorridos pues, por este lugar tan antiguo, tan histórico de la Ciudad de México. Tlalipan sería el nombre adecuado, porque es tlali, tierra, y pan, sobre. Es decir, es un lugar que se encuentra sobre tierra firme, eso es lo que nos quieren decir la etimología, porque pues hay que recordar que estamos hablando de un tiempo en el que la cuenca estaba rodeada por los 5 lagos. Entonces, simplemente había un pequeño canalito, un pequeño conducto que comunicaba Tlalpan con la tierra firme, y aquí se desarrolla una de las civilizaciones más antiguas de las que hay registro y de las que hay memoria. Muchísimo tiempo antes de la llegada de los españoles hay indicios de tecpanecas y hay indicios de xochimilcas, poblaciones que se habían asentado en este lugar y que con el paso del tiempo van dando forma a una de las civilizaciones más misteriosas de Mesoamérica, que es la de Cuicuilco. Cuicuilco pues queda la pirámide circular a un lado del periférico, pero es una civilización que desaparece trágicamente con una erupción, la erupción del volcán Xitle, que ocurrió aproximadamente hace 2000 años y que convirtió en una especie de Pompeya ese lugar. Imagine usted un río de lava de unos 8 metros de grosor bañando todos los edificios, cubriéndolos y sepultándolos. De hecho, en los años 20 se hicieron unas investigaciones muy interesantes. De esa manera se forma lo que hoy conocemos como el Pedregal. Cuando la lava pues, se solidifica, crea este Malpaís, este lugar yermo, en el que incluso los aztecas son echados cuando llegan al valle, los colocan en ese lugar y comen. Ellos dicen que se alimentan y sobreviven comiendo serpientes y lagartijas, porque no hay absolutamente nada, es un absoluto mal país. Pero en los 20 se comienza a explorar arqueológicamente este lugar, y ojalá tengamos oportunidad de hablar un poco más de eso más adelante, y comienzan a aparecer los artefactos de una civilización pues, anterior a la erupción, y que daba la impresión de que había tenido que ser abandonada subrepticia, de manera brusca. No podemos imaginar el horror que se vivió con la erupción del Xitle, que abarcó, pues creo que son 80 kilómetros alrededor. Bueno, y es que viendo justamente eso, toda la UNAM, ¿no? Todo lo que es el campus de la UNAM, la REPSA, la Reserva Ecológica, el Pedregal, pero no solo el Pedregal de San Ángel, sino tenemos muchos pedregales en esa zona que llegan hasta lo que ahora es la delegación Coyoacán, y con eso nos damos cuenta de la magnitud de esa erupción. Sí, fue una de los grandes desastres en la historia del lugar que estamos pisando, que estamos habitando, pero quiero dejar aquí la introducción para darle la bienvenida a quien va a ser nuestra guía en estos recorridos. Teresa Suárez. Mucho gusto, bienvenidos a Tlalpan. Una persona que ha hecho muchísimo por rescatar la memoria de Tlalpan, por preservar sus archivos. Tenemos el privilegio de que nos va a acompañar una de las personas que más saben y que más ha hecho por la delegación. Teresa, vamos caminando un poco por aquí para... Sí, claro, visitemos lo que ustedes prefieren. No, pues nos citaste por acá porque vamos a hablar acerca del edificio delegacional, pero yo quisiera dar una breve introducción acerca de lo que pasa después de la erupción del Xitle con estos lugares, y cómo se comienzan a poblar o a repoblar, y sobre todo cómo es la fundación de Tlalpan ya una vez llegados los españoles a los valles centrales. Sí, bueno, el edificio delegacional, que es como el espacio que nos va a enmarcar un poco esta visita, pues es un edificio que se empezó a construir en el año de 1900 y se terminó en 1902. Fue diseñado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. De hecho, en la puerta tenemos el medallón con su firma, ahí están sus siglas, y pues ha tenido varios usos. En sus inicios, en la parte de abajo estaba ocupada por comercios, inclusive la cantina La Jalisciense, que ahora estuvo en la puerta que vemos aquí, justo la de enfrente, la de estas oficinas. Y para 1963, que se hace una remodelación, se quitan los comercios, se pasa la cantina a donde está actualmente y empieza a tener el uso ya gubernamental, ¿no? Para en ese momento empezar a atender a la población.
y ha sido modificado, las dos partes de la orilla no estaban, es de cantera rosa y mucho de este material lo aportó la comunidad. La mano de obra también fue parte de voluntarios de los pueblos y los barrios de Tlalpan. ¿Qué había en este lugar antes de que lo ocupara este edificio? Había un edificio de una sola planta, obviamente materiales mucho más austeros, no tenía esta vistosidad, era un espacio más sencillo, de un solo nivel, que también albergaba pues al presidente municipal, o sea, tuvo usos también administrativos, aunque no era pues esta belleza que podemos admirar ahora, ¿no? La plaza también, bueno, pues era distinta, tenía una fuente donde está el busto de Miguel Hidalgo. A ver. Allí había una fuente que no es el centro de la plaza precisamente. Hasta 1820 es que se empiezan estos árboles a sembrar, bueno, parte de estos árboles a sembrar, pero era solo un solar con la fuente que era el abrevadero público, ¿no? Y aquí venían los habitantes de los pueblos con sus productos a vender a la población que estaba acá Vamos abajo. un poquito más atrás, hacia los años 1500. Ya sé, ya entendí. A la parte prehispánica. Es que hay un mural y vamos a seguir un poco la historia de Tlalpan recorriendo el mural que decora los muros de la delegación. Entonces, por ahí nos podemos regresar. Comenzamos en este sitio. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de la historia de este mural? ¿Cuándo se puso? ¿Quién lo hizo? ¿Y qué es lo que nos está contando? Este mural se pintó hace casi 31 años. El 8 de julio cumpliría 31 años. El muralista Roberto Rodríguez, que es del estado de Guerrero, pero tiene mucha de su obra en el estado de Morelos, vino el año pasado justamente al festejo de los 30 años, ¿no? Entonces solo empezó a pintar en 1987, justamente con la idea de aprovechar estos muros para poder pintar la historia de la delegación. El asesor histórico fue el profesor Fernando Rodríguez, quien tiene junto con su hija Catalina Rodríguez una monografía de los años 80, que a la fecha es la mejor documentada, y bueno, hay cosas que se tienen que reescribir, ¿no? Por los hallazgos sobre todo prehispánicos y documentos coloniales que se han ido encontrando, pero pues es la monografía más importante que tenemos. Entonces, este mural empieza pues a partir de la época prehispánica, nos habla de, perdón. No, sí, por favor. Cerca de, hace pues tal vez 5,000 años, estamos hablando de 3,000 antes de Cristo aproximadamente, de un grupo seminómada, ¿no? Que busca, como todas las culturas antiguas en el mundo, ¿no? Buscan donde hay agua para poderse sentar, y esta no fue la excepción. Entonces, regado por aguas del Ajusco, con una serie de manantiales locales en este lugar que le darían vida durante sí, mucho exacto, tiempo. toda la sierra del Chichinautzin, ¿no? Es la que filtra el agua hacia esta zona y a lo que fueron los lagos, que bueno, ya no existen, ¿no? Pero que Gracias, señor. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, mucho gusto. Yo sabía que eso iba a pasar. Bienvenido. Gracias. Entonces, pues esos lagos son abastecidos por la filtración de agua de la sierra del Chichinautzin, justo de parte de la serranía del Ajusco, y de hecho los lagos llegaban hasta la zona de hospitales, donde está el Gia González, hasta allá llegaba el Gran Lago, ¿no? Se va desarrollando una cultura, pues de ser seminómada, ¿no? Se vuelve sedentaria y va desarrollando sistemas económicos, políticos, sociales y religiosos, y eso lo podemos observar en su cultura material, ¿no? En este mural perfectamente vemos cómo está representada la alfarería. Ok, sí. Es que Cuicuilco es pues, como muy importante y muy misterioso. Es donde comienzan las figuritas del pastillaje, estas figuras femeninas que hablan de un culto a la fertilidad y que son como los antecedentes del desarrollo de todo el arte. Bueno, pero, sí, perdón. Sí. No, es que solo hay que también recordar que todas las grandes civilizaciones o los grandes pueblos, las obras más antiguas de arte, siempre son estas figuras femeninas de la fertilidad, claro, ¿no? Entonces, esta es una constante a lo largo de la historia y pues no es, digamos... No podía ser la excepción. Sí, exactamente. Representa precisamente la supervivencia, está asociada con eso. Me llama mucho la atención en esta parte, bueno, vemos ahí la pirámide circular característica de Cuicuilco. El gran basamento. El basamento, sí, claro. Sí, no es pirámide. No, perdón. Lo siento. Vemos una cueva que da precisamente el sentido a este lugar.
Este lugar fue bautizado como San Agustín de las Cuevas, pues porque los frailes llegaron el día de San Agustín en agosto y porque se dice que la erupción del Xitle había dejado un sistema de cuevas que lo habían vuelto característico. Entonces, antes de recibir el nombre con el que hoy lo conocemos, en el siglo XIX se le conoció durante muchísimo tiempo, en la época colonial y hasta el siglo XIX, como San Agustín de las Cuevas. Y de eso nos está hablando esto. Sí tiene que ver, aunque aquí o sea, sí las cuevas que quedaron formadas después de las erupciones del Xitle en los alrededores, que eran innumerables, le dieron el nombre, como bien dice, pero aquí lo que vemos es la alfarería. Ellos desarrollaron un sistema de alfarería tan importante que pudieron tener excedentes y eso les permitió el intercambio comercial con otras zonas. Se han encontrado en las tumbas, como esta que vemos aquí, que afortunadamente este sistema que es troncocónico, ¿no?, o de botellón, algunas tienen la forma más clara de una botella, su tiro y su bóveda, y otras son como un matraz, ¿no?, que son así, y son las que se llaman troncocónicas. Afortunadamente con este sistema de enterramiento se puede tener ahora cultura material de aquella época, claro, porque quedaron en muchos casos cubiertas por la lava. Entonces el tiro estaba sellado con tepetate y eso impidió que la lava penetrara y se destruyeran los restos. Quedaron ahí perfectamente preservados. Entonces ahí era un gran cementerio, por ahí leí que una parte de la zona estaba habilitada como un gran cementerio. No, las tumbas se encontraron asociadas a las viviendas. En realidad asociadas a la zona habitacional. Es decir, abajo de las abajo casas. O a un lado. Y hay una teoría de que fueron reutilizadas, es decir, al principio para guardar granos como una especie de troje, ¿no?, y que posteriormente al fallecer alguien de la familia lo enterraban en este espacio. Y ahí se pudieron encontrar muchas vasijas que ya con estudios se pudo saber que tenían maíz, frijol, calabaza, ¿no?, la base de su alimentación y evidentemente todos los elementos suntuarios como orejeras, collares, narigueras. ¿Quiénes son ¿no?, los arqueólogos que se encargan de hacer la investigación de esta zona? Pues, por ahí está Román Piñachán, pero desde los 20, ¿no? Sí, fue Manuel Gamio, ¿no?, uno de los principales, pero bueno, descubren Copilco y después Teotihuacán y pues abandona las investigaciones, ¿no? Entonces, él es uno de los principales que se da cuenta que en este pedregal se desarrolló una cultura, le llaman arcaica, ¿no?, a esta cultura, pero todavía él no hace excavación suficiente como para darse cuenta de qué es la importancia y la aportación, sino ya es posterior, con Manuel Gamio, y ya a partir de la construcción de la Villa Olímpica en 1966 para los Juegos Olímpicos de México 68, es que se empiezan a hacer las excavaciones ya más formales, pero pues para construir la Villa Olímpica en Periférico e Insurgentes, y se encontraron más de 100 tumbas, ¿no? Es decir, se lo encuentran mientras están haciendo la construcción. Así es. Entonces, sí, salvamento arqueológico rescata cosas y empiezan a estudiar, pero antes también ya se había encontrado el gran basamento. Manuel Gamio encuentra el gran basamento y se decide hacer el Museo de Sitio, que es donde se muestra parte de la cultura material encontrada en las tumbas, que vale mucho la pena. Podamos visitar. Llegamos a la parte, pues un poco de lo que estábamos hablando, una parte muy dramática de este mural. La erupción del Xitle, entre 200 300 después de Cristo, pues hace varias erupciones, son varios años de erupción, no solamente arroja de lava, sino también ceniza. El material que arroja pues abarcó 80 kilómetros cuadrados de extensión territorial, Ciudad Universitaria, Pedregal de San Ángel, ¿no?, toda la parte donde está el Estadio Azteca, y modifica toda la cuenca, ¿no?, seca varios lagos. Entonces se cree Pedregal, no existía ese ecosistema acá, y pasaron cientos de años para que pudiera la misma naturaleza generar flora y fauna en estos espacios, claro, ¿no? Es cierto que durante mucho tiempo hay registro de que se le siguieron dando como ofrendas a los ríos de lava y al volcán. Hace varios años un arqueólogo encontró donde ahora está la Plaza Cuicuilco, ¿no?, Plaza Imbursa, encontró un huehueteo, bueno, eso lo pueden quitar, ¿verdad? El dios viejo del fuego. Sí, un huehueteo, que es el dios viejo del fuego, que es justo parte del sistema religioso que ellos tenían y que ofrendaban en el gran basamento, ¿no? Esta pirámide que le llamamos circular era su espacio ceremonial para Huehueteotl, que era la representación del volcán. Pues exactamente, ¿no? Porque ellos, así como ahora convivimos nosotros con el Popocatépetl, ¿no? Incluso la forma de la pirámide habla de que probablemente están imitando representando la montaña, claro. Y entonces encuentran ese Huehueteotl, pero es un Huehueteotl teotihuacano, ¿no? Está también ya exhibido en
el museo. Ya Para está, entonces ya fue el colapso lo teotihuacano. encuentran sobre la lava, donde se supone que fue un cuerpo de agua, que todavía están investigando si es natural o fue construido por los cuicuilcas, ¿no? También recientemente hubo unos hallazgos muy importantes en la Universidad Pontificia de México, que está acá atrás del edificio legacional, y porque hace cerca de 10 años Alejandro Meraz, otro arqueólogo, hizo una excavación porque iban a construir unos dormitorios, y entonces pidieron permiso al INAH, el INAH mandó a los arqueólogos y encontraron zona habitacional y tumbas troncocónicas justamente, y le llamaron la aldea de Tlalpan. Y hace unos meses Jimena Rivero, la arqueóloga, encuentra una tumba nada usual para el preclásico. Para este tiempo estamos hablando del 400 antes de Cristo. Son 13 individuos entrelazados como del dorso hacia los pies, ¿no? Es una imagen impactante, bellísima, y afortunadamente están tratando de hacer estudios de ADN para saber la afiliación étnica de los pobladores de la aldea de Tlalpan, que estaban vinculados con Cuicuilco, evidentemente, ¿no? O sea, se sigue haciendo mucha investigación todavía sobre esa etapa de Tlalpan. Y también actualmente están investigando en el basamento de Peña Pobre, Insurgentes y San Fernando. También ahí el arqueólogo Felipe Ramírez está haciendo excavación actualmente. Pues ojalá podamos tengamos tiempo y oportunidad de visitar todos estos lugares. Llegamos al momento del encuentro. Sí, pasan cientos de años para que el Pedregal nuevamente tenga condiciones de vida, ¿no? Seguramente algunos grupos pasaron por aquí, pero al encontrar el espacio inhóspito, pues no se asentaron, continuaron su camino, y pues para el 950, 1000 después de Cristo, según el Códice Boturín y la Tira de Peregrinación y otros códices, nos hablan de la migración de las 7 tribus, ¿no? Y entonces, pues bueno, van migrando los ochimilcas, tlaxcaltecas, mexicas, todos estos grupos que fueron después supeditados al poder tenochca, pues se establecen en el valle, ¿no? En la cuenca. Y comentábamos que en algún momento los mexicas son contratados como mercenarios por los pueblos que dominaban la ribera de los lagos, y que les dan la zona del Pedregal para que allí se asienten. Sí, sí, y bueno, hay teorías de que sí era, le llaman a Coatepec, ¿no? Coatepec, pero hay teorías que sí era nuestro Pedregal al pie del Zacatepec, por donde está ahora el cruce de San Fernando, de Insurgentes y Periférico, o era otro espacio. Pero lo más probable es que fuera porque en las crónicas dicen que hasta los mexicas se comían las víboras, ¿no? Así es lo que comentábamos. Entonces bueno, eran... en el momento en el que llegan los españoles, no son los habitantes de esta región, pues no tienen una buena relación con los mexicas, son vasallos, son súbditos, están subordinados, y como todos los pueblos que son subordinados, los odian. Sí, entonces, bueno, los pueblos que estaban acá es gente que salió de Tenochtitlan, en muchos casos, y pobló en pequeñas aldeas de la ribera de los lagos. Llegan los españoles y pues son parte de los grupos que se alían con Hernán Cortés para conquistar. En particular aquí tenemos representado el pueblo de Santo Tomás Ajusco, que eran de descendencia tepaneca, ¿no? Está de este lado el mural. Entonces, estos tepanecas son de los muchos grupos pequeños que se alían con Hernán Cortés para poder vencer a los mexicas, y pues terminada la conquista, cuando le entregan a Hernán Cortés el Marquesado del Valle y su encomienda, ¿no? Todo este territorio con 23,000 vasallos y todos los recursos naturales que tenía para su beneficio. Vemos aquí 3 escenas. ¿Qué es lo que significa? Vemos pues la suplantación de la religión católica, ¿no? Claro. Sobre la religión prehispánica, digamos que el inicio de la evangelización. Ajá. Eso está representado. Arriba tenemos una estampa de siglo XVII, XVIII, de los espacios que no están distribuidos así. Vemos Casa Chata, que está a 3 cuadras de acá. Luego está lo que fue la casa de Antonio López de Santana, ya siglo XIX, que también está a 2 cuadras hacia el norte. La parroquia de San Agustín, ¿no? Y al fondo vemos lo que es ahora la secundaria 29, que fue la casa de moneda para el siglo XIX, cuando fue capital del Estado de México. Okay, y vemos a Sor Juana Inés de la Cruz, acompañada de la marquesa de Mancera, y pues como su dama de compañía, se piensa, y la tradición cuenta, que ella visitaba las fuentes brotantes y estos espacios en compañía de Sor Juana Inés de la Cruz. No tenemos certeza de ello, claro, pero la tradición cuenta eso. Siempre la pintan muy guapas. Siempre la pintan muy guapa. Cuenta Jesús Martínez Sotomayor, cronista muy poco ya frecuentado, que en los años 20 el lugar de vacaciones de Semana Santa de la ciudad, por ejemplo, eran las fuentes brotantes. Entonces la gente llegaba a la Semana Santa, y así como hoy se van a Huastepec, etcétera, el punto, el destino eran las fuentes brotantes. Entonces había un problema porque había un tranvía
El primer tranvía llega del Zócalo a Tlalpan, entonces había como vías para comunicarse hacia este lugar, pero en esos días pues, se ponían a reventar, etcétera, y de algún modo ya se hablaba de que la ciudad quedaba vacía porque todo el mundo se venía hacia Tlalpan. ¿En qué momento se convierte Tlalpan en un lugar como de descanso de las familias ricas, acomodadas de la ciudad? De hecho, desde el siglo XVI. Ahora, bueno, todas las construcciones están modificadas, pero tenemos registro de que, pues, desde que Hernán Cortés pasaba por acá, ¿no? Y hay una casa que se nombra Casa del Virrey de Mendoza, que creemos, también la tradición cuenta que fue su casa de descanso. Tenemos casa del conde de Regla, Pedro Romero Terreros para el siglo XVIII, de los condes de la cadena del siglo XVII, y una serie de narraciones, ¿no? También por algunos cronistas y algunos documentos que salen en el Archivo General de la Nación, que recomiendan a Tlalpan como un lugar a San Agustín de las Cuevas como un Pero lugar además de era descanso. famosa la fiesta patronal de San Agustín de las Cuevas, ¿no? La gente venía mucho a la fiesta patronal. Y entonces, como Tacubaya y San Ángel, ¿no? Lugares de recreo también era acá porque estaba lejos de la ciudad y aparte pues era un lugar con mucha agua, mucha vegetación. O sea, hay documentos en el AGN que nos hablan de que la gente pedía que se suprimieran las fiestas porque eran muy escandalosas. Y esas fiestas existen desde el siglo XVI. Entonces, 17, 18, Santana, por eso tenía su casa acá, porque él venía a jugar gallos, así como a Tacubaya y otros espacios. Él venía a jugar gallos acá a San Agustín de las Cuevas y es un solar que estaba en Insurgentes, con la esquina Calvario, al pie de la capilla del Calvario, justamente ahí se hallan esas tres fiestas y es lo que vemos arriba en la estampa del mural, ¿no? Se ve el arroyo de las fuentes brotantes, la capilla del Calvario y una representación ahí de pobladores alrededor de la fiesta de San Agustín, de las fiestas de Pascua del Espíritu Santo. Morelos estuvo preso aquí de camino de Catepec antes de ser fusilado. Sí, en un lugar que se llama la Torre Santa Inés, que también ya no existe totalmente, pero bueno, tenemos ahí una plaquita en el espacio en San Fernando y hay documentos donde Calleja pide a puño y letra que pase por el pueblo de San Agustín de las Cuevas de manera sigilosa para evitar que lo liberaran, ¿no? Entonces... Y ahí encontramos un personaje que aparece mencionado mucho en la historia de Tlalpan. Sobre todo en San Ángel, ¿no? También. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuenta? Pedro Rojas alias el Negro, pues hablan de un justiciero tipo Robin Hood, ¿no? De San Agustín de las Cuevas, ya era Tlalpan para ese entonces, cuando Pedro Rojas alias el Negro asaltaba las carretas, las diligencias en la zona del Pedregal, que se iban por allá para evitar los bandoleros, ¿no? Pero finalmente él de pronto los asaltaba y cuenta también la tradición, cuenta la historia oral, que él lo que recuperaba de esos botines, pues lo repartía entre la gente. Se confunde pobre, ¿no? un poco con la historia de Chucho el Roto. Sí. Que también está relacionada con Tlalpan de alguna manera, ¿no? Aquí vemos que el decreto, por decreto, San Agustín de las Cuevas cambia el nombre en la capital del Estado de México. El gobernador Lorenzo Zavala, él y su equipo consideran que Tlalpan era el nombre antiguo de este lugar, que es Tlalpan, lugar sobre la tierra, ¿no? Sí. Tlalpan, Tlal de Tlali, que es el sustantivo en náhuatl, pan el locativo, y entonces le otorga el nombre desde Tlalpan, le quita San Agustín de las Cuevas y solo se queda el ámbito religioso y lo nombra capital del Estado de México. Como decía, ¿no? Traslada los poderes de Texcoco para acá, para San Agustín de las Cuevas, y entonces acá instituye su casa de moneda, que está a 2 cuadras, que ahora es la secundaria 29, y el Instituto Literario y una imprenta y una serie de condiciones para que pueda su gobierno funcionar. Pero solo son casi 3 años, de 1827 a 1829. Ok, estamos viendo ya, hemos visto muchísimas cosas que probablemente son como invitaciones de la historia de este lugar. Aquí se hace la primera llamada telefónica, estoy viendo aquí el teléfono, en el Porfiriato, desde una estación de la calle de Bolívar, se establece una comunicación con Tlalpan. El presidente Porfirio Díaz hace la primera llamada, se dice que escucha el ladrido de un perro, que le tocan el himno nacional y que es pues el primer prodigio, porque estamos a ¿cuántos? A 18 kilómetros. Sí, más o menos. Del centro. Entonces se logra por primera vez ese milagro, eso que había anunciado Da Vinci de que los hombres se hablarán de un continente al otro y se contestarán, ¿no? Y duró 1 hora además, ¿no? La conversación. La conversación fue en la oficina de telégrafos que está hacia San Fernando de las Cuevas, que sigue teniendo la misma utilidad, sigue siendo la oficina de telégrafos desde hace más de 150 años, ¿no? Ok, y bueno, pues un lugar natural del zapatismo durante los tiempos de la Revolución, precisamente por su cercanía con el Ajusco y porque comunicaba pues naturalmente con el estado de Morelos.
Sí, obviamente, pues las cuevas que estaban en el pueblo de la Juzga, o que todavía están, fue un lugar donde se escondieron, ¿no?, los zapatistas, pero además la gente del pueblo también se sumó a la causa, ¿no? Y lo que vemos a un lado del general Zapata es Valentín Reyes, originario del pueblo de la Jusco, que fue un general que formó parte de sus filas con él y con Genovevo de Lao, y pues que es un orgullo para los tlalpenses y sobre todo para la gente de Ajusco, ¿no? Ok, y luego... Pues allá arriba vemos representada la construcción justo de este edificio, la llegada del tranvía, del ferrocarril. Bueno, está la Escuela Militar de Aspirantes, es el lugar de donde salen los cadetes que van a traicionar a Madero. La escena trágica. Salen, se ponen de acuerdo los aspirantes y salen a las 4 de la mañana, un domingo, el domingo 9 de febrero, toman los trenes que salen de la estación de San Fernando. Exacto. Y se van con las armas, cerca de 400 soldados, 400 aspirantes, hasta donde hoy comienza, donde hoy es San Antonio Abad. Bajan en San Antonio Abad, pues por ahí son las 5 de la mañana, se van acercando y comienzan en fila india a acercarse hacia el palacio y lo toman para dar el cuartelazo, dirigidos o guiados por las instrucciones de Félix Díaz y Manuel Mondragón. De hecho, por eso dicen que cuentan que suprimen la escuela de acá, porque como estaba tan lejana de la ciudad, que los jóvenes tuvieron tiempo de conspirar, ¿no? Un poco de y pues termina nuestro mural con una alegoría de un Tlalpan pues distinto después de 3.000 años de historia, 4.000. Vemos ahí el Xitle, ¿no?, el volcán y el Pico del Águila, la representación ya de los poderes actuales, digamos, ¿no?, un Tlalpan renaciente, así lo llama el autor, y pues la urbanización en el cruce justo de Periférico e Insurgentes. ¿no? Bueno, pero muy idílico, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, vemos muy idílico y rebasado, amistad, ¿no? Y pues ya representados ahí la Villa Olímpica, el disco solar, que es el emblema, ¿no?, de pronto más conocido de la Villa Olímpica, y varias esculturas de la Ruta de la Amistad que vistieron toda la ruta de los atletas, ¿no? Bueno, pues es el mural de Roberto Rodríguez Navarro, nos sirve como una invitación, como una guía también un poco de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar a continuación. Todo se va a ir cruzando un poco con lo que acabamos de ver. Pues como introducción bastante completa, vamos a cruzar la calle. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a Casa Frisac, ¿les parece? Vamos. No, pues toda una historia que contar. Acompáñenos. Pues nos vamos acercando a la Casa Frisac. Alrededor de la casa pues, gira una de las leyendas más enraizadas, populares mexicanas, que tiene que ver con la historia de Jesús Arriaga, conocido como Chucho el Roto. Este personaje que históricamente existió, está comprobada su existencia. Hay varios periódicos que van documentando, periódicos del Porfiriato que van documentando sus robos, sus detenciones, sus fugas, etcétera, y cómo se va creando en el imaginario la historia pues, de un bandido generoso que robaba a los ricos para darle a los pobres, pero que esto era provocado por algo que le habían hecho. Y pues la leyenda se fue tejiendo. Hay una leyenda que dice que se tejió en este lugar, se fue tejiendo de esta manera. Chucho el Roto era un ebanista muy honrado, muy talentoso. El señor Diego de Frisac lo llama a su casa para que haga unas reparaciones de unos muebles que están dañados. En lo que hace las reparaciones conoce, unos dicen que era la hija, otros dicen que era la sobrina, llamada Matilde de Frisac, y se conocen, y Jesús Arriaga se enamora. Tienen una niña, la niña existe, por cierto, bueno, la niña existió, sí. Está enterrada en el Panteón de Dolores, y tienen una niña, y la leyenda dice que pues,
le impiden a Matilde ver a él, porque es a Chucho el Roto, porque es de una clase social inferior, lo meten a la cárcel inventándole un cargo y lo mandan a San Juan de Ulúa, se escapa de San Juan de Ulúa y decide vengarse, se roba a su niña, comienza una historia de persecuciones entre la familia y él, y mientras tanto él se va vengando de esto, robando a los ricos para darle a los pobres, y dice la leyenda, se va convirtiendo en un maestro del disfraz. Se disfraza de obispo, se disfraza de distintas cosas para hacer los atracos que van a formar parte muy importante después pues, de las películas del cine mexicano. Hay películas de Chucho el Roto. Fernando Soler sale de Chucho el Roto en una película, Luis Aguilar es Chucho el Roto en otra película, y luego Manuel López Ochoa, que es el clásico Chucho el Roto, porque hace la película, hace una radionovela que dura como 10 años, y luego hace un programa de tele, y luego aparece como dibujado en una historieta. Todo esto pues ya cubre hasta los años 60. Todo esto se habría generado en la casa que estamos visitando, pero no es más que una leyenda, Teresa. Sí, porque cuando se construyó esta casa, que fue en 1900, cuando se inició la edificación, ya estaba muerto. Él ya estaba muerto, él tenía 6 años de haber fallecido, y además el dueño Frisac de esta casa no fue Diego, sino Jesús Pliego de Frisac. Así es. Entonces, pues ahí con este asunto de los apellidos es como se fue fraguando toda la leyenda, y pues acá los pobladores de Tlalpan nos gusta de pronto, ¿no?, que se piense, claro, ¿no?, que Chucho el Roto anduvo por aquí, que se brincaba las bardas para ver a Matilde. Pues muy romántico, muy novelesco. Aunque pues para muchos nos queda claro que no fue así, pero sí la tradición lo sigue contando, ¿no? Este personaje pues es de verdad una figura extraordinaria del porfiriato, cuando viene la criminalización de pues, los ladrones, los rateros son perseguidísimos. Es una de las cosas que más atentan contra la sociedad porfiriana, que le quiten sus pertenencias y sus propiedades, y se va rodeando de personajes que lo curioso es que existieron todos. Los que uno ve en las películas, uno que le decían la changa, otro que le decían la fiera, otro que le decían el rorro, etcétera, todos esos efectivamente existieron, efectivamente estaban presos en la cárcel de Belén. Él es célebre que fue uno de los que se escaparon de la cárcel de Belén tomando la levita y el sombrero de un médico, y escapó, salió por su propio pie caminando, y es muy interesante. Hay libros de esto que han seguido su ruta en los diarios, lo que se fue publicando en los periódicos, y pues sí se puede documentar que efectivamente existió este señor. Quién sabe si haya sido tan noble y tan generoso como lo pinta la leyenda, y que murió en San Juan de Ulúa, en las tinajas de San Juan de Ulúa, intentando escapar porque resultó herido, y lo llevaron allá a su celda, y unas celdas donde pues, la gente se enfermaba, se metía el agua hasta las celdas, las ratas, la sal, la malaria, las enfermedades. Era un lugar brutal de castigo del porfiriato. También hay una leyenda en torno a su muerte, ¿no?, que le traen el féretro a Matilde. Sí. Y una vez que ella y su hija lo abren, no está el cuerpo, sino solo hay piedras. Ajá, ¿no?, como dando a entender que sigue vivo en algún Exacto. lado. En algún lugar está ahí ese Robin Hood mexicano todavía. Sigue todavía hasta la fecha. Sí, continúa. Bueno, ya dicho lo cual, pues patrañas entonces. Pues digamos que leyenda. Sí. Leyenda. Una Okay. leyenda. Y pues nos acercamos a una de las construcciones pues, más bellas que hay en la Ciudad de México, probablemente. Una construcción de claros tintes porfirianos. Se ve que es una construcción del cambio de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué nos puedes contar acerca de este lugar? Y pues sí, justo se inicia la construcción en 1900, decía, cuando cambia el siglo, ¿no? Entonces, todo este estilo, pues es, ya lo he dicho, ¿no?, de una belleza que, bueno, realmente aquí es de las pocas casas que tenemos así, y tardó su construcción cerca de 4 o 5 años, y después de que fue Diego de Frisac el dueño, la compró, perdón, Jesús Pliego de Frisac. Sí, por eso así se hacen los chismes más bien. Entonces fue propiedad de Adolfo López Mateos antes de que fuera presidente, momento, sí, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, y después la venden al Colegio Lancaster, ¿no? Aquí estuvo un tiempo. Posteriormente, antes de ser parte del Colegio Lancaster, fue López Mateos el dueño un tiempo, antes de que fuera presidente, y después Javier Barrios Sierra, el rector de la universidad cuando fue el movimiento del 68, era su casa también acá. Durante ese periodo, él vivía aquí en Tlalpan, en esta casa, y su hija posteriormente lo presta para el Colegio Lancaster. El Colegio Lancaster se muda, deja el lugar abandonado, el gobierno de la Ciudad de México, del departamento del Distrito Federal en aquel entonces, lo adquiere y se lo entrega a Tlalpan, ¿no?
Pero antes de que eso ¿Es la casa sucediera... del rector Barros? Sí, fue ¿Vive la aquí? casa. No, Ok. fue la casa. No, por eso fue. Sí, Él vive vive. aquí. Vivió. Ok. Sí. ¿Y qué pasa después? Después su hija la presta para que se instituya el Colegio Lancaster. Estuvo varios años acá, el colegio se muda, queda el lugar olvidado y el gobierno de la Ciudad de México lo compra porque una institución bancaria lo quería adquirir y hacer su sede acá. Entonces, afortunadamente no lo logró, lo compra el gobierno y después se lo entrega a Tlalpan. Estamos hablando de los 90. En los 90. 93, 95 más o menos. Ok, ahora se ve en una especie como de abandono. Pues sí, está algo descuidado, ¿no? Lamentablemente no ha habido condiciones de mantenimiento. Es una galería de arte, el interior sí está más cuidado. Y aparte de ser una galería de arte, también encontramos una especie de un lugar para dar talleres. Es un centro cultural, ¿no? De hecho así se llama, Centro Cultural Javier Barrios Sierra, y hay talleres desde música, barro, danzón, diversas expresiones artísticas, y es una galería de arte y también cuenta con un auditorio. Ok, podemos ver... La entrada es de este Vamos lado. para acá. Ah, pues. Ese es un minarete, pertenece a un convento. Y la casa tiene estilo morisco, tiene ventanales por fuera y en el interior de estilo morisco. Desconocemos hasta ahorita por qué, quiénes fueron los dueños que edificaron esa casa y pusieron ese minarete, ¿no? Que seguramente pues tiene para los musulmanes pues una función ritual. Lástima que también está muy deteriorado, ya ni las madres se pueden subir, las monjas lo tienen completamente clausurado porque tampoco han podido darle ¿Cómo de qué año es, mantenimiento. sabemos? ¿No? De principios del siglo XX. También. Sí, también. O sea, son Porque, contemporáneos. Del siglo XX, porque esta casa abarcaba toda la manzana, Ya. ¿no? Y después se fue fraccionando y se fueron creando los otros espacios para principios del siglo XX. Entonces, seguramente fue cuando se construyó también la casa. Pliego Frisac, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué debe su fortuna? Era un hacendado. Un hacendado. Tenía una hacienda, no hemos podido documentar muy bien, seguirle como la historia, porque el archivo de notarías es un poco complicado. Es que la historia de Tlalpan también está relacionada fundamentalmente con haciendas y con rancherías. Sí, la parte de Villacuapa, por ejemplo, ¿no? La hacienda de Cuapa, la hacienda San Isidro, la hacienda San Antonio, la hacienda San Juan de Dios, que fueron de las más famosas y muy productivas, ¿no? Para la época novohispana. Y eso es pues la parte, digamos, norte de la delegación, ¿no? Son de alguna manera surtidores de la vida en la Ciudad de México. Parte de los productos son para eso, aparte, bueno, pues lo que Xochimilco proveía, ¿no? Y la parte de la montaña, de maíz, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo de los principales productores de maíz y de avena forrajera, que es lo que ellos le venden la paja, digamos, al ejército de la montada no me acuerdo cómo se llama, pues a la montada del país, ¿no? Pero también es zona de fábricas, ¿no? De Tlalpan. Bueno, tiene, sí, claro. tiene toda esa... La de papel, Sí, En Loreto, el siglo XVIII, ¿no? Peña pero en el Pobre. siglo XIX, justo por lo que decíamos hace rato de la vastedad de los recursos naturales, hay tal cantidad de agua que la maquinaria puede funcionar, ¿no? Entonces, para la primera parte del siglo XIX llega la fábrica de papel Peña Pobre, ¿no? que no era papel de celulosa, sino era papel de algodón, ¿no? Papel de trapo que le llaman. Y la fama. Y la fama fue posterior, que La era fama de hilos y montañesa, ¿no? tejidos. Sí, exactamente. textil, ¿no? Y después llegaron otras, también llegó la hacienda San Fernando, ya para el siglo XX la fábrica de textiles Ajusco. Ujú. O sea, es decir, muchas de las familias que construyen estas casas posiblemente estaban vinculadas a, Sí, a las haciendas, las fábricas. Sí, si no precisamente dueños, seguramente socios, sí, ¿no? Socios. O tenían ok. sus actividades económicas en otra parte del país. Por ejemplo, decíamos que Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, también tuvo una casa acá de descanso, pero pues su actividad económica estaba en Real del Monte, ¿no? Y fue benefactor del pueblo y de la iglesia. No nada más de aquí, de algunas otras, pero sí tenemos también aquí una casa de él. Ok, ¿no? debe ser bellísimo. Hay por ahí pinturas, litografías de cómo era San Agustín de las Cuevas. Sí, tenemos varias litografías y bueno, solo un mapa de la época novohispana, ¿no? Que, Lo vamos a presentar aquí. Que ya se compartirá, y varias litografías que también podemos compartir, que cómo era la plaza antes, ¿no? Y cómo fue evolucionando, digamos, y cambiando en diferentes momentos, ¿no? ¿Tenemos idea de cómo estaba la distribución de la casa? ¿Cómo era? No. Este lugar que estamos... Pues ahora es una galería de arte, ¿no? Ya. Es una exposición ahora fotográfica. Aguas. No sé ni de qué es la exposición, ¿ha visto? Hay una exposición ahora. Es de cerámica, ¿no? Parece. Sí. Y aquí normalmente, bueno, los tlalpenses y también gente de otro lado, pero principalmente los tlalpenses exhiben su obra tanto de pintura como escultura, ¿no?
No sabemos la distribución de los espacios, las podemos inferir. Pero ¿no? sí, los podemos la luz. inferir, pero es precioso la disposición, el hecho de que le hayan puesto este tragaluz, esta cúpula, Sí. para que entrara la luz y luego cómo se orienta, se convierte en el centro, que parte en los caminos de la casa y la distribución de las Bueno, y habitaciones. además es muy interesante la madera, ¿no? En Sí, el techo, claro. porque también nos habla de los elementos naturales que decías, los ¿no? Las recursos que hay en la riquezas y zona. los recursos que hay en la zona, que es una zona boscosa, y pues cómo se aprovechan los materiales locales, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues son varios salones, creo que nada más los de la exposición son estos, ¿no? Podemos pasarse. Pues ese es otro de los espacios que se ocupa como galería, ¿no? Tiene realmente una luz, una es precioso, frescura además, sí, sí. ¿no? Sí. Con el calor que hace Pues allá esto afuera. debió de haber sido el salón principal de la casa, Sí, probablemente. porque da el ¿no? balcón, ¿no? Sí. Tiene su balcón y otras escaleras. Sí, los detalles de madera aquí también son muy interesantes, ¿no? Como Son los que vino a sí. arreglar Chucho el Roto. Sí, seguramente. Y Seguramente. los Tenemos techos una exposición de altísimos. cerámica, ¿verdad? Son distintos trabajos de cerámica de que se podrían encontrar en el país. Entonces, la casa se usa pues, como galería y además hay una serie de talleres que la mantienen, digamos, activa y viva. Sí, y viva, exactamente. Es un espacio que ahora pues cualquier persona, no solamente de Tlalpan, puede visitar y puede acceder a los talleres, que la mayoría son gratuitos, de hecho, ¿no? Entonces los talleres están en la parte posterior y a veces parte de la obra que crean algunos en estos talleres se exhiben en este espacio, ¿no? Ok. También se utiliza para conferencias, ¿no? Esto tiene una historia también con el cine, ¿no? Sí, aquí en Casa Frisac se grabó parte de la película Los Olvidados, escenas en particular como cuando... ¿Aquí dónde estamos? Aquí, justamente en esta parte, sale Pedro con el dinero que le da el director de la granja, de la escuela granja, para que vaya a comprar los cigarros como prueba de su honestidad y que se reformó, ¿no? Entonces, aquí le da el dinero, Pedro se va en dirección hacia el oriente y pues su enemigo, ¿verdad? Jaibo el Jaibo lo encuentra, lo golpea, le quita el dinero y se sube a un camión. Y también ese camión pasa por aquí, pero esa escena ya no se distingue tanto, pero sí cuando se sube al camión. Entonces, esta casa también fue escenario de Los Olvidados. Nos comentabas que en la página de la delegación. No, es una página particular que se llama Tlalpan Historia. Ah, Tlalpan. Es un esfuerzo Tlalpan. de historia. Tlalpan Historia. Tlalpan Historia. Facebook. Ok. En Facebook, así Tlalpan Historia, la pueden encontrar. Y es un esfuerzo independiente, de investigación independiente. Y ahí pueden encontrar mucha de la información de Tlalpan a través de la imagen principalmente, fotografías, litografías, etc. Pero tiene una sección de películas que se rodaron, aunque sea un fragmento. Sí, en ahí Las abandonadas. lugar. nos Las decías abandonadas también. es otra, Acá, ¿no? en los portales y ahí también frente al edificio delegacional, ¿no? En Fuentes Brotantes comentábamos del santo contra las mujeres vampiro, por ejemplo, ¿no? Y también hay una escena en la parroquia y en esa sección van a encontrar varias películas o notas de más de 20 películas que se han filmado al menos en un instante por una escena aquí en Tlalpan, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pues Tlalpan ha sido escenario de muchas cosas, hasta de películas. Acercamos a la parroquia de San Agustín de las Cuevas, uno de los lugares pues, más antiguos y centrales en la vida de este lugar. 1532 Sí. es el año de la primera construcción y es una construcción franciscana. De la fundación. Muchos años se pensó que era franciscana porque, bueno,
vemos unas columnas a la entrada, ¿no? Ajá. Y hay quienes se interpretaban como cordones franciscanos, pero no lo son, porque abajo no tienen el nudo. Son columnas salomónicas, ¿no? Ya, Y entonces que son- se pensaba porque también por la distribución del territorio cuando llegaron las órdenes mendicantes en el siglo XVI, los primeros que empezaron a llegar a evangelizar fueron los franciscanos, Así es. después los dominicos y luego los agustinos, ya muy posterior los jesuitas y las otras órdenes. Entonces, por la distribución del territorio, mucho tiempo se pensó que habían sido franciscanos los que llegaron acá, pero hace no más de 2 años logramos encontrar un documento, un libro del siglo XIX escrito por un fraile dominico en España. La primera versión era que eran franciscanos, había pasado a manos de los dominicos. Sí, y eso creíamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues estudiosos como Antonio Rubial dicen que a finales del siglo XVI se distribuye el territorio y que muchas iglesias, parroquias franciscanas se la ceden a los dominicos. Creíamos eso, ¿no? Dijimos, no, pues tal vez 1585 más o menos se lo ceden porque aquí tenemos documentos desde 1614 ya firmado como con la orden de los predicadores. Perdón, vamos a entrar por un estacionamiento porque el acceso está cerrado, quedó dañado en el terremoto. Sí, en el temblor del 19 de septiembre del año pasado, de 2017, el arco, que ya de por sí tenía cierta inclinación, pues resultó dañado, tuvo unas cuarteaduras y pues sí está en riesgo de colapsarse. Entonces está apuntalado y clausurado el atrio, que antes Razón fue por el la cual Camposanto. vamos a entrar por este lado. Interrumpí. No, sí, Bueno, yo tengo una duda ahí. Según yo he leído, Rivera Cambas menciona que la iglesia original es de 1580 y que fue construida por dieguinos. Entonces, ¿esa versión también es falsa? ¿Es pues un mito? yo pienso, más que falsa, yo diría que son interpretaciones distintas. Es ¿no? que cada época da una lectura. Sí, Dices que hace claro. 2 años cambia todo. Exacto, da una Exactamente. lectura por las fuentes que se tienen en ese momento. La historia es interpretación. Y es que además, aquí a 2 cuadras, tenemos la Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México, que fue el Instituto Literario del Estado de México, cuando fue capital del Estado de México este lugar. Y antes de eso fue un hospicio de dieguinos y de frailes que iban hacia las Filipinas. Entonces, aquí en San Agustín de las Cuevas estaba la parroquia de los dominicos, pero también estaba el hospicio donde los padres descansaban y se preparaban para el viaje, camino a Acapulco, Sí, y de ahí embarcarse. en la Ciudad de México, por decirlo. Sí, porque esto pensando es lo que, que era la pensando ciudad, que ¿no? esto no es la Ciudad de México, sino el pueblo de Tlalpan, estaba el hospicio de San Nicolás Tolentino, que era donde pues, recuperaban del viaje y se preparaban para una travesía brutal. Y hacían una estancia aquí corta para poderse dirigir a Acapulco y ahí embarcarse hacia las Ok, Filipinas. entonces se descubre un documento que dice... Es un libro del siglo XIX que nos dice que Fray Domingo de Betanzos, Ajá, este es Dominico. Dominico, el que viene a la cabeza de la misión evangelizadora en el siglo XVI, es quien funda el pueblo de San Agustín de las Cuevas. Entonces eso pues nos cambia mucho la historia, ¿no? Y bueno, pues sí, es de acuerdo a las fuentes que se van haciendo, como lo prehispánico, ¿no? Que decíamos Sí, sí. hace rato, ¿no? Se halla una tumba, una estructura y modifica, ¿no? Claro. Este Fray Domingo de Betanzos era pues, el que trae realmente la Inquisición sin traerla. Es decir, todavía no se ha establecido el Tribunal de la Santa Inquisición, que se establece hasta 1570 y tantos, pero él ya trae, como buen dominico, la Exacto. encomienda Claro. de hacer los primeros procesos, y él hace los primeros procesos inquisitoriales contra los conquistadores. Ahí están los documentos, porque jugaban y decían voto al diablo, cosas así, Pues ¿no? herejías se asomaban Sí, a claro, cada por rato, ¿no? profanar, ¿no? Sí, entonces él es el que, de acuerdo a estos documentos, que este libro lo escribe un fraile dominico a partir del archivo de los dominicos en España, ¿no? En Salamanca. Entonces, pues no, es una fuente que no podemos, o sea, sí criticar, pero no negar, ¿no? Ok. De dónde saqué la información y pues nos abre una perspectiva distinta de este edificio, ¿no? Que ya, pues, se construyó en 1532, la primera capilla que ahora está dedicada Así a la es. Virgen del Rosario, ¿no? Y que también es el sagrario, tiene un retablo del siglo XVIII dedicado a esta devoción mariana. Y a partir de esa capilla se empieza a construir todo el conjunto conventual, ¿no? Estamos ahora en la parte que es estacionamiento, pero que también debió haber sido las caballerizas, ¿no? La entrada, digamos, doméstica, porque donde está dañado y no pudimos accesar, que es el atrio, pues era el Camposanto, es decir, el cementerio, y era la entrada principal. Ok, ahorita estamos entrando ¿por dónde? Vamos a dirigirnos al claustro, que pues es un espacio que nos va a abstraer de
de toda la... Sí, sí. Bueno, ya desde Las- este mismo instante. Sí, desde que llegamos a la sombra. Estas escaleras nos conducen a las habitaciones, la casa cural, el claustro alto y pues donde está el archivo parroquial, que es un acervo que está reservado. Pues estamos ahora en el claustro de la parroquia San Agustín de las Cuevas, este espacio que pareciera que es como otro mundo, ¿no? Muy tranquilo, muy fresco. El silencio, la frescura. Un silencio absoluto de pronto. Y pues este lugar era donde los frailes, que ahora podemos confirmar que solo fueron dominicos, aunque en algún momento debieron haber convivido con los franciscanos, ¿no? Porque sí había espacios que compartían solamente como en pequeñas estancias, ¿no? Aunque dominica, tal vez franciscanos sí pasaron por aquí sin ser sin ser Sí, los responsables, claro. digamos, ¿no? Entonces, en este espacio era donde realizaban su vida cotidiana, que no fuera oración, ¿no? Claustro porque no podían salir, acá tenemos la puerta que conduce a lo que fue el Camposanto, y entonces era su encierro, pero dentro de ese encierro les permitía cierta libertad de convivencia, ¿no? Arriba estaban las habitaciones, otras acá abajo, pero ellos pues no podían salir y era su espacio de recreo, por decirlo de alguna Ya. manera, ¿no? ¿Siempre los naranjos o qué será? Los naranjos, Sí, efectivamente, naranjos, ¿verdad? que No pueden faltar los naranjos. eran una como disposición, ¿no? Y Claro, no puede, en y no todos los puede faltar claustros. la fuente. Es increíble la Talavera, esta ya antigüedad de la se Talavera le que puso se, en el que se alcanza a 19. ver. ¿Es del 19? Ajá, aunque la fuente debió haber sido pues más antigua, u otra fuente más austera, pero también infaltables, ¿no? ¿Cómo saben que es del 19? Pues el arquitecto responsable de las restauraciones es el que nos ha indicado por el tipo de mosaico. de mosaico, De mosaico. Ya. por la pintura, el color y las imágenes que tiene. Pero sigue siendo Talavera. Sigue siendo Talavera. Ok. Y entonces, bueno, este espacio nos conduce al templo, ¿no? A partir de la antisacristía y la sacristía, que es el espacio donde los sacerdotes ahora, en su momento dominicos que estuvieron aquí hasta 1754, ellos, pues en el espacio que está acá adelante, que es la antisacristía, pues la sacristía se preparaban para poder celebrar la misa y el templo está del lado izquierdo. Es muy impresionante el silencio. Y estos eran lugares precisamente hechos para Para eso, el descanso. Para el descanso de o los- para la reflexión, ¿no? Y Para- se llaman ¿También? pollos. Sí, ¿no? pollos. ¿Por qué no escuchamos un segundo, unos 10 segundos? A ver qué pudo escuchar, qué pudo haber escuchado uno de estos habitantes de este lugar. Perfecto. Vamos a unos segundos. Es impresionante. Es Silencio. absolutamente No escucho nada, impresionante. pero sí veía la hora. Ahí tenemos un reloj de sol, Sí. ¿no? Ah, sí, De interesante. A ver. Y tenemos dos que están orientados geográficamente perfectos para poder marcar a través de la sombra de la varilla que se llama gnomón, Sí, sí. ¿no? La hora, ¿no? Entonces. ¿Y acá sabemos la están. antigüedad de estos relojes? Son del siglo XVIII, de la Sí, última están etapa de funcionando, construcción. Sí, 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 están funcionando. Entonces, atrás uno de ellos tiene una inscripción que habla justamente de cuando se terminó de construir el templo y se puso ahí la fecha que fue a Pues- finales del siglo XVIII. Pues nos indica que en el momento en el que estamos grabando son unos minutos para las 4. Así Eso es. quiere decir que nos tenemos que despedir. No, bueno, sí, que nos tenemos que despedir, pero además Coincide. coincide con la marca de la sombra que está marcando ya hacia claro. el número romano 4, está a punto ya de morderlo, quiere decir que llegamos al final de este recorrido. Muchísimas gracias, te lo Al agradezco contrario, gracias a muchísimo. ustedes Muchas por gracias. visitar Tlalpan y estamos No, aquí a sus órdenes. te para vamos cuando gusten a seguir visitarnos. explotando, ojalá nos acompañes la siguiente semana, todavía faltan muchas cosas que ver. Pues el tiempo que sea posible, nosotros los acompañamos con mucho gusto. Teresa, mil gracias. Al contrario, Le gracias a agradezco ustedes. muchísimo. Gracias, mi querida Gracias, Beca. Héctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este recorrido. Se fue rapidísimo, no pudimos abarcar prácticamente nada, pero pues, seguiremos caminando por Tlalpan de la manera más lenta y más minuciosa posible, porque pues, es un lugar al que hay que sacarle muchísimas cosas. Espero que se la siga pasando muy bien y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias. Gracias.